En los últimos días, debido a los problemas suscitados en Santa Cruz, se desató de nuevo la polémica de si era correcto considerar a la huipala un símbolo patrio, si es una imposición, si representa a todos los bolivianos, incluso si es una bandera. En este video vamos a explicar todo el contexto histórico de muchos de los argumentos que nos hablan del origen de la huipala. Muchos autores indigenistas remarcan que el origen de la huipala podría encontrarse entre los años 900 y 1050 después de Cristo, al existir ciertas piezas de cerámica que tienen un patrón pictográfico que se asemeja a la huipala. Esta pieza en particular se encuentra en el Museo de Tiwanaku. Asimismo, existen algunos tejidos con un patrón similar al de una figura cuadriculada. Uno de ellos es una chuspa que se encuentra en el Museo de Brooklyn. Varios también señalan que la evidencia de la existencia de la huipala se encuentra en los escritos e ilustraciones de Guamán Poma de Ayala. Por ejemplo, esta en donde vemos al parecer un soldado que viste algo así como un abrigo que está compuesto por cuadros con diagonales de un mismo color. A este punto quizás haya algún incauto que se la esté creyendo, pero aquí podemos notar que no hay ninguna prueba sólida de algo que siquiera se pueda asemejar a lo que hoy en día conocemos como huipala. Cuando nosotros investigamos el significado de la palabra huipala, nos encontramos con que es una bandera cuadrangular de 7 colores, usada generalmente por pueblos andinos y presente especialmente en Bolivia, en algunas regiones del Perú, Ecuador y Chile. Encontramos enunciados muy similares cuando le consultamos a indianistas e indigenistas. Lo más relevante aquí es que nos hablan de una bandera. Veamos el significado de bandera. Una bandera es una pieza de tela, normalmente rectangular, aunque pueda adoptar formas muy variadas, que se sujeta por uno de sus lados a un asta o se cuelga de una driza. Se utiliza para identificar o representar a una persona o grupos de personas. Es aquí cuando lanzo la pregunta. Bajo estas definiciones y todo lo visto anteriormente sobre el origen indígena de la huipala, ¿se podría considerar o por lo menos podría llegar a definirse como un símbolo de identificación? Para nada. Como máximas pruebas se nos presenta una chuspa, una vasija y un delantal de un soldado. No existe ninguna otra prueba más de un objeto o algo en ningún museo del mundo. La verdad es que si la huipala hoy en día no fuera tema de conversación, estos objetos no tendrían relevancia alguna más que simples antigüedades. Recordemos que en el altiplano, antes, durante y después de la colonia, los pueblos eran reconocidos principalmente por sus tejidos y su cerámica, y cuando observamos el número de diseños comparables a la huipala con la enorme y vasta cantidad de demás tejidos y cerámicas que no llevan huipalas ni nada similar, podemos intuir que lo más probable es que los artesanos de esa época hayan identificado el patrón de colores y formas como un bonito elemento decorativo. Lo peor es que los patrones de colores de las supuestas pruebas no coinciden para nada, y prácticamente no se muestra el mínimo signo de que los pueblos del altiplano lo hayan considerado como un símbolo que los identificaba. Recordemos que los aborígenes de la época no conocían para nada el concepto de bandera. Eso llegó con la colonización de los españoles. También muchas personas mencionan que la huipala es representativa de los aymaras, de los quechuas, de los incas. Sin embargo, la verdad es que los aymaras habían sido sometidos por los incas y asimilados étnica y culturalmente mucho antes de la llegada de los españoles. Es imposible que un imperio vencedor tome como suyo los símbolos de un pueblo enemigo y sojuzgado. Y si te digo que existe otro posible origen de la huipala, pero no de los indígenas sino por parte de los españoles, se tratan de ilustraciones de ángeles que reflejaban a los tercios españoles y que datan de finales del siglo XVI. Particularmente podemos destacar dos pinturas donde, si bien el orden de colores no coincide, sí se nota el patrón ajedrezado y su uso como estandarte. Se sabe que los tercios españoles fueron los primeros en usar este tipo de estandartes en batallas como con los Países Bajos. Lo curioso es que estas dos pinturas reflejan mayor cercanía con la huipala que conocemos hoy en día que las ya mencionadas de origen indígena. Sin embargo, este origen no deja de ser más que un hecho curioso. No nos sirve para desmontar el fraude de la huipala. Entonces tenemos que dar un salto hasta 1944. En ningún momento de por medio, ni en la revuelta liderada por Zárate Vilca durante la Guerra Federal, ni en la Semana Indianista de 1931, existe mínimo registro de algo que se pueda considerar huipala. Finalmente llegamos hasta el 17 de noviembre de 1944, cuando se convoca el primer Congreso Indígena Boliviano, donde uno de los organizadores fue el aymarólogo Hugo Lanza Ordóñez. Y sí,
Resulta que hay una ciencia que se llama aymarología. Por cierto, Lanza Ordóñez no era indígena. Este hizo notar a los asistentes la presunta existencia de la palabra huipala, cuya etimología provenía de dos palabras aymaras, huiphay, que significaría triunfo, y lapjaki, que en representación del viento significaría fluir de un objeto flexible. De la unión de estos vocablos surgió la palabra huipala. Entonces Lanza Ordóñez sugirió que en la cultura andina debía haber existido algún tipo de bandera, y propuso su recuperación con una de color blanco. Un congresista de los asistentes llamado Germán Monroy, que tampoco era indígena, propuso que acorde a la estética colla, la bandera debería ser multicolor. Momentos después apareció el dueño de una imprenta llamado Gastón Velasco, que tampoco era ya entienden el punto. Velasco propuso usar el diseño de una etiqueta de una empresa de dos italianos, Salvietti y Bruzzone, que recientemente habían lanzado un refresco llamado Champancola, la cual tenía un diseño sospechosamente similar a lo que hoy llamamos huipala. Se consolidó el principio del fraude. En la Revolución del 52, el hecho más importante de toda la historia de Bolivia, en ninguna parte, ni por si acaso, hubo imagen alguna de una huipala. Es así cuando saltamos hasta los años 70, donde el marxismo cultural está en su apogeo gracias al triunfo de la Revolución Cubana y al ya desmentido paraíso comunista. Entonces es cuando encontramos el nombre de Germán Choque Condori, el padre de la huipala actual. Germán Choque había dedicado toda su vida a la formación de grupos radicales y extremistas de corte étnico-indigenista. Fue fundador del movimiento catarista de liberación, llegó a ser diputado desde principios del año 2000 y fue parte activa del movimiento al socialismo, actual partido gobernante. Se hizo llamar también Inca Huáscar Chuquihuanca Canturcanqui. El Inca Chuquihuanca, supuestamente dedicado a la recuperación de símbolos, restauró el Año Nuevo Aymara, la escritura Tawa y su más grande logro, la huipala, rediseñada por él mismo en 1979. Según Germán Choque Condori o Chuquihuanca, los colores y forma obedecen al cruce de dos arcoíris que fue planteada por el cronista indio Santa Cruz Pachacuti, que escribió: cuando Manco Cápac salió del lago Titicaca con rumbo al Cusco, vio desde un cerro dos arcoíris, hembra y macho. Según Germán Choque, esa unión estaba expresada en los 49 cuadraditos coloridos. De esa manera se relaciona el arco iris con la huipala. Bajo los dichos que recurren al más patético esoterismo, Germán Choque fue promoviendo la banderita de forma continua en diversos congresos y revueltas sociales. Otro actor fundamental es David Choquehuanca, actual vicepresidente del país, quien se autopercibe como el último inca. Durante los gobiernos de Morales fue puesto como canciller del país para promover a nivel internacional la supuesta sabiduría indígena ancestral. El último inca no deja de ser un paladín patético cuyos referentes políticos son Fidel Castro y Chávez. Choquehuanca toda su vida se dedicó a la militancia revolucionaria y de hecho fue formado como cuadro político en Cuba para promover indigenismo esotérico y pachamamismo. Al final le funcionó. También fue de los que promovió que la huipala se considere como un símbolo patrio en la nueva constitución. Tristemente, Choquehuanca no es alguien muy inteligente ni muy sabio, ya que ni siquiera es capaz de diferenciar el indigenismo del indianismo, y tampoco explica el por qué se considera aymara, pero hasta donde sabemos los aymaras nunca fueron incas, más bien fueron conquistados por estos. A pesar de este tipo de aberraciones que existen y persisten hoy en día, Choquehuanca tiene todo lo que necesita la izquierda: ignorancia, sumisión, niveles ínfimos de racionalidad, falta de amor propio y un tremendo resentimiento social. Curioso es también que el escritor indigenista más reconocido, Fausto Reynaga, en ninguna parte de su obra hace mínima referencia a la existencia de una huipala. Finalmente, hacia los años 90, el uso de la huipala se extendió a Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela. Hoy en día es muy común verlo en revueltas de la izquierda más recalcitrante. Entonces, remontándonos a cuestionantes del principio, la huipala no es más que una bandera política, etnocentrista, sin historia ni ningún respaldo de las verdaderas culturas ancestrales. Una bandera política porque el mismo creador confesó en sus libros que creó la huipala para identificar a su partido. Hoy en día es bandera oficial del MAS. La huipala es un símbolo etnocentrista que en teoría solo representa a los aymaras y que el gobierno criminal busca imponer a todas las demás culturas de Bolivia, dándole la misma importancia que la tricolor boliviana. Una bandera
un símbolo que no tiene nada que envidiarle a la esvástica de Hitler y el nacionalsocialismo, llena de mentiras y malas interpretaciones, utilizada para generar odio, resentimiento y divisiones sociales. Este es el video que más me costó hacer, por toda la investigación que me costó. Y aunque siempre lo digo, en esta ocasión especialmente te pido que compartas el video con todo aquel al que puedas, para que más gente pueda despertar de este tremendo fraude y aberración histórica y cultural. Si es la primera vez que ves mi canal, te recomiendo ver mi demás contenido que sé que te va a encantar. Nos vemos en el siguiente video y chao.